La primera historia que contaremos es la de las cianobacterias, las que al proliferar en colonias forman estructuras calcáreas denominadas estromatolitos. La ventaja evolutiva de las cianobacterias es la de haber sido el primer organismo en el planeta capaz de fijar energía solar como energía química a partir de la descomposición de agua mediante un proceso denominado fotosíntesis. Este proceso genera oxígeno molecular, una sustancia que no es de utilidad para el organismo y que por tanto representa un subproducto, un desecho, un poluyente. La acumulación de oxígeno que tuvo lugar con la proliferación de las cianobacterias produjo una severa alteración ambiental. Acá presentamos la variación de la presión de oxígeno de la atmósfera terrestre desde 3.800 millones de años al presente. Y destacamos hitos ambientales y biológicos. Las cianobacterias aparecen hace unos 2.800 millones de años y proliferaron hasta hace unos 800 millones de años. Hace aproximadamente 2.500 millones de años, la acumulación de oxígeno molecular produce la extinción masiva de organismos anaerobios que vivían en los océanos de ese entonces. Cuando este oxígeno molecular alcanzó niveles de saturación en los mares, comenzó a salir a la atmósfera, produciendo la oxidación del metano, un gas que fue generado por los organismos anaerobios, y produce en su reemplazo dióxido de carbono. Dado que el efecto de gas invernadero del metano es varias veces mayor que el del dióxido de carbono, el reemplazo de metano por dióxido de carbono disparó en aquel entonces un enfriamiento global. Durante este periodo sucede el evento de la gran oxidación, que forma el 46% de los minerales conocidos. Entre 1.800 millones de años y 800 millones de años del presente, un periodo también llamado 1.000 millones de años de aburrimiento, la acumulación de oxígeno en la atmósfera da lugar a la formación de la capa de ozono. Durante unos 60 millones de años, de 541 a 485 millones de años al presente, tiene lugar un aumento notable de la variedad vegetal y animal que se conoce como la explosión cámbrica. Cuando el oxígeno molecular acumulado en la capa que se extiende hasta unos 10 kilómetros de altura, denominada troposfera, difunde hacia las capas superiores de la atmósfera a una altura de unos 80 kilómetros, eso es la mesosfera, es irradiado por la radiación ultravioleta proveniente del Sol y sucede la ruptura de la unión química de la molécula diatómica para producir átomos. Estos átomos a su vez reaccionan con otras moléculas diatómicas para formar ozono y todas estas reacciones configuran un ciclo constante de consumo y generación de oxígeno atómico, molecular y ozono que permanece sin cambios netos, es decir, en un estado estacionario. Esta región de acumulación que llamamos capa de ozono actúa como un escudo, pues absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta solar, la que puede romper enlaces químicos de las moléculas y por ende tiene efectos nocivos en los seres vivos. La formación de esta capa en el periodo de tiempo que va desde los 1.800 millones a los 800 millones de años del presente es el fenómeno singular que posibilitó que la vida vegetal salga de los océanos y colonice la superficie de la Tierra firme entre el final del período cámbrico y el ordovícico medio de 500 a 472 millones de años del presente, y que posteriormente también la vida animal comience a conquistar la Tierra en el período silúrico, hace unos 442 millones de años. La historia de las cianobacterias es la de un organismo tan exitoso que produjo cambios ambientales tan drásticos como para favorecer que la vida en general pueda colonizar cada rincón del planeta. No obstante, este organismo, alguna vez prolífico a nivel planetario, hoy se encuentra en algunas pocas locaciones. Esta historia puede ser calificada como ecológica, pues la ecología estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su ambiente,
de cómo afectan la distribución y la abundancia de los recursos naturales, es decir, los minerales y demás sustancias químicas que se encuentran en el planeta. Y por ello concluimos, desapasionadamente, que, a partir de esta conclusión, podemos preguntarnos si la especie humana podría tener una historia similar a la de las cianobacterias. Si así sucediese, la extinción de la especie humana sería tan ecológica como cualquier otra. El universo no lo notaría. Por eso, para analizar de qué dependerá que nuestra especie tenga una historia diferente, debemos hablar de la sustentabilidad. Así, si el adjetivo ecológico implica inevitablemente cambio, al adjetivo sustentable le subyace un significado de permanencia en el tiempo. Es preciso notar que ecológico proviene de una consideración completamente desapasionada de los fenómenos, del mero estudio de los hechos sin consideraciones interesadas. Mientras que el adjetivo sustentable proviene de consideraciones orientadas por una mirada antropocéntrica. Si el cambio será inevitable, ¿cómo sucederá? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo nos afectará? Porque nuestra existencia desde múltiples aspectos precisa de la disponibilidad de recursos que la hacen posible. Veamos unos ejemplos que ilustran el concepto de sustentabilidad, ahora que sabemos que el cambio es lo único constante. En el periodo de 1800 a 800 millones de años del presente, los niveles de oxígeno no muestran cambios apreciables, pero las cianobacterias proliferaron y continuaron produciendo oxígeno en este periodo. Si el nivel de oxígeno no cambia es porque también tuvieron lugar otros procesos que lo consumieron, como por ejemplo la formación de la capa de ozono. Para asimilar la extensión de tiempo de este periodo, consideremos nuestra historia hasta el presente, es decir, lo que duró la evolución del género Homo desde que nuestra prima Lucy surgió en una sabana etíope hasta nuestros días. Esta historia evolutiva de nuestro género Homo pudo haber sucedido 360 veces durante el periodo de tiempo que reinaron las cianobacterias. Este es un buen ejemplo de cómo sucede un cambio sustentable. Es un cambio muy suave, casi imperceptible. Hace unos 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán con un equivalente energético de 1000 bombas atómicas. Hoy se sabe que 700.000 años después, la vida había recuperado la diversidad con nuevos organismos que surgieron para prosperar en el nuevo ambiente. Pero los cambios ambientales producidos por este evento catastrófico marcaron una extinción masiva a nivel planetario. Este evento súbito produjo condiciones insustentables para la existencia de muchas especies, los dinosaurios incluidos. Así, un cambio en un periodo de tiempo muy breve, súbito, es un buen ejemplo de lo exactamente opuesto a sustentable. Así, por lo analizado, debemos destacar que el adjetivo sustentable se relaciona con cómo se desarrolla el cambio, y por sobre todo desde una perspectiva bien antropocéntrica. Es decir, nos preguntamos, ¿será nuestra biología capaz de seguir el paso de los cambios que suceden? ¿Evolucionaremos? ¿Nos adaptaremos? ¿O seremos capaces a nivel tecnológico de implementar la remediación a tiempo? La siguiente es una buena definición de lo que es la actividad de minería. No obstante, nosotros reformularemos esta definición para darle mayor generalidad y poder establecer relaciones para nada obvias con conocimiento de otras áreas, acentuando el adjetivo selectiva que constituye la característica clave de este proceso de separación de materiales. El desarrollo de nuestras sociedades ha sido el impulso fundamental de esta actividad, y puede notarse que tanto la técnica como el interés diversificado han sido factores que modularon su desarrollo.
mientras que la sustentabilidad es un factor que solo recientemente comienza a ser considerado. Nuestra especie comenzó separando materiales del ambiente para hacer tinturas y colorear una pintura rupestre o una pieza de alfarería. Hoy extraemos litios de salmueras. En un principio empleábamos técnicas rudimentarias. Hoy disponemos de la ingeniería para obtener materiales de las profundidades de la corteza terrestre, del océano, y todo presagia que iremos en busca de los materiales a otros mundos si esto fuese necesario. Ahora bien, para analizar la sustentabilidad de la actividad minera, la adopción de una perspectiva holística resulta fructífera. Así nuestra impronta de investigación tiene base en el aprendizaje a partir de los organismos que son eficientes en extraer selectivamente materiales del ambiente. Y acá tenemos a nuestro minero. Dispone de un suministro de energía provisto por el sol en forma de radiación visible, cuya energía se fija en parte como energía química y en otra parte se disipa al ambiente como calor. Un primer sistema de extracción selectiva lo componen las raíces, capaces de absorber agua y minerales disueltos. Un segundo sistema, alojado en las hojas, es capaz de fijar selectivamente dióxido de carbono de entre otros muchos gases de la atmósfera con mayor abundancia. ¿Qué características hacen a nuestro minero un modelo digno de imitar? Bueno, dispone de una fuente de energía de bajo costo y luego articula múltiples sistemas de extracción especializados que aseguran el suministro efectivo de sustancias del medio ambiente. Así, la sustentabilidad puede ser analizada respondiendo a algunos interrogantes. ¿Cuál es el origen de la energía que impulsa la actividad? Porque por caso una actividad puede cumplir con los condicionantes técnicos y organizativos de una actividad sustentable, pero si la fuente de energía que se emplea es no sustentable, puede que los pasivos ambientales estén en otras actividades. Por ejemplo, Arabia Saudita obtiene su agua potable desalinizando agua de mar. El problema es que la energía que impulsa el proceso de desalinización proviene de la combustión de combustibles fósiles. Disponer de una organización que maximice el aprovechamiento de los recursos, porque en general la ineficiencia produce pasivos ambientales. Por ejemplo, Exar, en la provincia de Jujuy, es una minera que está interesada solamente en extraer litio y debido a ello desatiende cualquier otra cosa que produzca en el medio. Usa el hidróxido de magnesio que se produce en una etapa de la separación de litio para pavimentar las calles internas de la planta minera. Finalmente, es necesario analizar cómo una actividad se relaciona con los ciclos naturales. Desconocer esto puede llevar a afectar ciclos naturales. Por ejemplo, nosotros usamos los freones como refrigerante, pero sin un ciclo natural que los descomponga. Estos se acumularon produciendo una interferencia con el ciclo restitutivo del ozono, generando aquel famoso agujero en la capa de ozono. Analicemos entonces la minería de litio que se desarrolla actualmente. El proceso esencialmente consiste en dos etapas. En la primera, denominada evaporítica, se trata la salmuera cruda del yacimiento, que en general contiene muy poco litio disuelto, llevando a cabo la evaporación de agua hasta lograr el aumento relativo del contenido de litio en relación al volumen del agua que lo disuelve. Esta salmuera con mayor contenido de litio se denomina salmuera enriquecida y se trata en la segunda etapa, denominada de separación, en la que se extrae secuencialmente subproductos de menor valor que el producto final, el carbonato de litio. Les contaré a continuación nuestra investigación enfocada principalmente en la primera etapa.
Las salmueras que contienen litio disuelto se encuentran en napas subterráneas a las planicies de los salares. Esta salmuera cruda se extrae por bombeo a piletas poco profundas en la superficie y se espera que el sol haga su trabajo, evaporando el agua. Cuando la cantidad óptima de litio por litro se alcanza, la salmuera adquiere una tonalidad verdosa y puede ser empleada en la siguiente etapa de separación. En el balance de sustentabilidad de la etapa evaporítica podemos notar que el aspecto energético cumple con el requerimiento, puesto que el sol es el que provee la energía. Y si bien hay algunos problemas técnicos asociados con el tiempo necesario para obtener la salmuera enriquecida, el aspecto definitivamente negativo es el que el agua que se evapora va a parar a la atmósfera. Este aspecto es central en nuestra investigación y lo desarrollaremos en la parte final, pero comencemos a describir el contexto del problema. Este es el establecimiento minero de SQM visto desde un satélite. Este yacimiento corresponde al Salar de Atacama en Chile y verán las dimensiones que tiene con diferentes grados de acercamiento. Si hacemos algunos números en base a la superficie de evaporación de esta planta y la tasa diaria de evaporación por metro cuadrado, sacamos que en esta planta se evaporan entre 25 y 100 millones de litros diarios de agua, lo cual no parece decirnos demasiado. Pero estas cantidades representan, al menos en la ciudad de Córdoba, el consumo diario de agua potable de entre 94.000 y 375.000 habitantes. Remediar la pérdida de agua de la etapa evaporítica puede resultar un objetivo un tanto extraño para un proyecto de investigación centrado en la minería, pero la justificación de este objetivo es muy sencilla. Veamos ahora su relevancia. No obstante que la mayor parte de la superficie del planeta es agua, esta es mayormente salada. Tan solo una pequeña fracción es agua dulce, por lo que podemos notar que el agua dulce es un recurso muy escaso. Pero ahora veamos qué tan escaso es. Resulta aún más interesante desagregar este reducido porcentaje. La mayor parte corresponde a agua solidificada en los polos y glaciares, algo así como un 70% casi. La segunda mayor parte es agua subterránea. Y la menor parte corresponde a agua dulce de ríos y lagos. Los porcentajes y la disponibilidad parecen estar en relación inversa. Mayor disponibilidad, menor porcentaje. En nuestra sociedad, el consumo de agua dulce se reparte del siguiente modo, siendo la agricultura la actividad con mayor consumo. Atendiendo al menor porcentaje del consumo doméstico, podríamos pensar que no es tan grave, no demandamos tanta agua para beber. Pero el problema es que el consumo principal es de la actividad que producen nuestros alimentos. En esta tabla mostramos el consumo de agua dulce para producir los alimentos que consumimos. Esta es una pregunta más que importante en un mundo donde un tercio de su población no accede al agua potable, una fracción que se calcula que será mayor aún en los próximos años. Sudamérica tiene dos importantes reservas que son el acuífero de Amazonia y el acuífero Guaraní, por lo que cabe plantearse. Por supuesto que este interrogante está formulado, quizás por el uso de la costumbre, desde una perspectiva de instintos primarios, y es la escasez lo que subyace al calificativo.
puesto que nada que exista en abundancia ha sido calificado nunca como estratégico. Y las opciones a esta encrucijada son: el agua dulce puede ser un recurso que por escaso naturalice el comportamiento miserable, o un derecho que se garantice a quienes viven en el planeta. Estas posibilidades resultan de visiones desde paradigmas en oposición. El paradigma de la escasez orienta el comportamiento egoísta, predatorio y belicoso. La buena noticia es que la ciencia puede ayudar a realizar la visión desde el paradigma de la abundancia. Veamos cómo puede hacerse. Recordemos algunas cantidades para lograr una mejor percepción de lo que estos paradigmas antagónicos representan realmente. Como mencionáramos anteriormente, el agua dulce representa un 2,5% del total del agua que contiene el planeta, y que está representado en la torta por todo lo que no es de color azul. Pero el agua dulce disponible naturalmente en ríos, lagos y napas subterráneas es menos del 1%. Este es el recurso estratégico por el que algunos países comienzan a tensar su músculo bélico. Por otra parte, hay un porcentaje abrumadoramente superior de agua salada que la ciencia puede transformar en algo humano, en un derecho. Estas son las opciones: pelear guerras por este recurso naturalmente escaso y egoístamente adjetivado como estratégico, o usar la ciencia para ampliar su abundancia. De esta encrucijada, nosotros saldremos hablando de ciencia. Nuestro trabajo de investigación comprende el rediseño de la etapa evaporítica para producir simultáneamente salmuera enriquecida y agua dulce por recondensación del vapor de agua. Nuestros experimentos indican que es posible aumentar en un 50% la cantidad de energía absorbida y aumentar la velocidad de evaporación, resolviendo también el problema técnico de los prolongados periodos requeridos para obtener el enriquecimiento con litio. Es decir, la absorción de la energía solar es ineficiente y los procesos impulsados por esta energía no maximizan sus rendimientos. Este rediseño de la etapa evaporítica para recuperar agua dulce la transforma también en un proceso de desalinización de agua, por lo que desarrollar esta tecnología orientada hacia el aprovechamiento extensivo de los recursos tendrá aplicaciones más allá de la minería de litio. Extraer agua dulce de una salmuera de la Puna no es muy diferente de extraer agua dulce del océano. Y la buena noticia es que solo necesitaremos un lugar bajo el sol. Compartimos la dirección del canal de origen de este contenido en caso que deseen realizar críticas, observaciones o simplemente acceder a otros contenidos.